Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, que estéis pasando un puente a gusto con la familia o con amigos. Yo la verdad que paso mucho de estas fechas de Semana Santa, no me da más. Así que pues nada, aquí estoy al pie del cañón. Además hoy vengo con algo muy interesante porque no estoy exagerando nada. Esta estrategia que vamos a ver hoy no está en YouTube, ya os lo digo de antemano, ¿vale? Porque no la vais a encontrar, o al menos de la manera que yo os la voy a explicar, ¿vale? Hay muchas estrategias sobre vacíos de liquidez, sobre zonas de liquidez, sobre imbalance, ¿vale? De hecho vamos a ver el indicador que venimos viendo en los últimos vídeos, pero hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir a pantalla. Bien, estamos en la gráfica de Bitcoin en 15 minutos. A ver, esta estrategia lo recomendable es usarla en temporalidades altas, ¿vale? No la uséis en temporalidades de 5 minutos ni de 1 minuto porque, bueno, podría funcionar porque imbalances sí es verdad que los imbalances los hay tanto en temporalidades de 4 horas como en temporalidades de 1 minuto, pero el problema que vamos a tener si operamos en 1 minuto es que vamos a tener mucho más ruido, mucho más volatilidad, ¿vale? De todas formas sirve para cualquier temporalidad, que quede claro. Bien, ¿cuál es la estrategia aquí? En primer lugar os voy a mostrar el indicador que estoy usando, muchos que me seguís ya lo conocéis. Estamos usando AMD Imbalance del creador Patrick WS. La configuración tal y como yo la tengo, fijaros bien, valores Bull 10, Bear 10, las velas Bull Candle en color blanco, las velas Bear Candle en color amarillo y fijaros que esté todo igual, ¿vale? Verde rojo, tal cual, ¿vale? Para que os queden las zonas de liquidez o desequilibrios o imbalances, llamarlo como queráis, por la parte superior los rojos y por la parte inferior, ¿vale? De color verde, por defecto viene en amarillo, así que yo por eso lo he cambiado. Antes de nada voy a explicar un poco de qué va este indicador y después ya os muestro la estrategia, que por cierto ya estoy viendo aquí cómo se está cumpliendo y ahora os voy a explicar de qué va todo esto, pero bueno, primero os explico de qué va este indicador, ¿vale? Aunque ya está explicado en este vídeo que os dejo por aquí, no sé si por aquí o por aquí, ¿vale? Os va a aparecer por ahí un vídeo, echarle un vistazo y después de ver ese vídeo, después ya pasar a ver este porque si no me eternizo explicando todo de nuevo y es mejor que lo veáis. Aquí me muestra los desequilibrios. Un desequilibrio que se forma en una vela quiere decir que la vela anterior y la posterior no cubre toda esa región o ese área de esa vela central. Me explico. Vamos a ponernos en un caso. Tenemos esta vela grande bajista, tenemos esta vela anterior y esta vela posterior. Esta vela, fijaros, bueno, aquí ha tomado parte de liquidez. Vamos a coger mejor uno que no haya tomado nada de liquidez. Vale, aquí lo tenemos. Fijaros en esta vela. ¿Veis que está cubierta por alguna parte por la vela anterior? No. Y por la vela siguiente tampoco. Entonces toda esa vela se forma aquí un desequilibrio. Cuando lo vemos así en línea de puntos es que ya ha tomado liquidez de forma parcial. De acuerdo, el precio se ha acercado, simplemente ha tocado. Con que toque ya se limpia, digamos que de forma parcial. Es lo que ha pasado también aquí. Estas mechas, estos mechazos. Y ahí es donde viene la estrategia, ¿vale? La cual vamos a explicar ya. Fijaros qué es lo que tenemos. Esto ahora mismo está en línea discontinua, todo este área que os lo voy a marcar, este área que forma aquí, fijaros que es línea discontinua. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir que el precio cuando ha vuelto otra vez aquí, bien sea aquí, bien sea aquí, bien sea aquí, ha tocado y puede que haya sobrepasado un poquito, pero con tocar solamente lo que hace es ya tomar parte de la liquidez y pasa de estar continua a discontinua. Esto estaba como esto, como este área, un rectángulo con línea continua y al tocar se pone automáticamente en línea discontinua. La estrategia consiste, no sé si os dais cuenta, que cuando el precio toca, aquí en este caso se pone de color de puntos, pero veis que hay un rechazo y lo tenemos, hay un rechazo. De hecho, aquí ha vuelto a atacar, ha tocado y otra vez que ha habido un rechazo. ¿De acuerdo? Entonces la estrategia consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a cargar nuestro indicador de imbalance y vamos a poner una alerta de precio en el momento que rompamos esa zona y nos quede el imbalance completo, como aquí, tiene que estar completo. Vamos a esperar a que el precio en algún momento va a venir a buscar esta zona de liquidez y entonces nosotros vamos a poner aquí una alerta de precio cerca, ¿vale? Tampoco hace falta que la pongamos, ¿vale? Cuando se esté aproximando, ahí por ejemplo, añadimos, simplemente le damos un clic ahí en añadir alerta y nos va a poner una línea de color naranja. Ahí la tenemos una alerta ya creada, A ver si os queréis cerciorar de que está todo correcto, os venís
tenéis aquí, que le tenéis, ¿vale? Os vais a la configuración, veis que tenéis todo con sonido y todo, ¿de acuerdo? Vale, entonces nosotros nos podemos ya despistar, no hace falta que estemos pegados en la gráfica. Cuando nos suene la alerta, nosotros venimos al gráfico de TradingView y quiere decir que el precio está tocando o aproximándose a esta zona de imbalance, la cual ya sabemos que tiene un rechazo, o normalmente suele tener un rechazo, no siempre, ¿vale? Cuidado, que esta estrategia tampoco es milagrosa y como todas, pues también tiene, como cualquier estrategia, pues tiene un porcentaje de operaciones que sí se dan y otras que no se dan, ¿vale? Como todas, no existe estrategia 100%, no existe. A día de hoy yo al menos no la conozco, ¿vale? Si alguien la conoce, que lo deje en los comentarios, así nos enteramos todos. Bien, si el precio viene a buscar esta zona, nosotros entendemos que aquí tenemos que hacer un short, porque esto es como un muro, un rechazo. De todas formas, vamos a tener en cuenta más cosas. Aparte de eso, vamos a tener en cuenta que estemos en una zona como aquí. Si os fijáis, aparte de tener esto, tenemos una zona también de soporte, ¿de acuerdo? Por estructura tiene que haber algo. Si no hay nada, no nos sirve. Fijaros que esto viene ya de aquí atrás, ¿vale? Que coincide justamente con el imbalance. El precio es rechazado no solo por el soporte, sino también me he dado cuenta del tiempo que llevo usando este indicador de imbalance, que también viene, toca justamente el imbalance y se da la vuelta. Pensar que no siempre que hay un soporte o una resistencia tiene por qué haber un imbalance. En este caso estamos buscando los dos, ¿vale? Al igual que no siempre que hay un imbalance o un desequilibrio hay un soporte o una resistencia. Bueno, aquí mirar. Vale, me ha sonado la alarma porque ha llegado. ¿Puede que ahora ya la traspase? Vale, porque ya ha venido a atacar una vez, dos veces, ya ha venido a atacar un montón de veces. Vale, nos ponemos en el caso de que es la primera vez que ataca. Aquí entraríamos en short. Gestión de riesgo a usar aquí. Bueno, aquí la gestión de riesgo podéis hacerla a uno, ¿vale? No hace falta que andemos buscando zonas de soporte ni de resistencia porque ya estamos en una zona de soporte. Así que, si acaso, podemos coger, nos ponemos aquí y hacemos un 1 a 1. Ya, después ya cada uno que escoja ya el porcentaje según su apalancamiento, según la gestión de riesgo de cada uno, pero 1 a 1 está bien como ratio de riesgo-beneficio. Y ahora bien, vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué tal se comportaría en el tiempo, vamos a hacer pequeñas paraditas a ver qué tal se mueve el precio y si respeta esas zonas o no. Vamos a hacerlo con la reproducción por barras. Lógicamente aquí no voy a poner la cámara rápida, simplemente voy a poner algunos ejemplos, pero tal cual estamos ahora mismo, todo en directo sin poner la cámara rápida, ¿vale? Bien, vamos a borrar todo eso. Fijaros, de hecho aquí si es que vuelve a cumplir otra vez tendría que tener un rechazo, tanto por estar en una zona de soporte en este caso como por estar justamente pegado en esta zona de imbalance. Bien, vamos a borrar todo, vamos a irnos lejos, vamos a irnos bastante lejos y vamos a poner a la producción por barras y a ver, bueno, tampoco muy lejos porque simplemente es para ver algunos ejemplos, Bien, con venirnos por aquí es suficiente. Reproducción por barras desde aquí mismo, venga. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, vamos a posicionarnos en algún... aquí que estamos en... Vale, esto sería 16
16 de marzo. Vale, bueno, tenemos ahí un margen. Bien, bueno, de hecho, en la parte que me he puesto, ha sido coincidencia, acaba de respetar, bueno, tocar aquí uno, ¿vale? Si nosotros, al ver este escenario, ahora mismo, vamos a imaginarnos, esta vela todavía no se ha reproducido, ¿vale? Estamos en gráfica, sale esta vela blanca. Recordad que cuando se forma una vela blanca, para eso les hemos marcado de blanco, quiere decir que es una vela fuerte alcista que me va a dejar un imbalance. Al igual que si hay una vela amarilla bajista, me va a dejar un imbalance bajista. Eso está explicado en el vídeo que os mencioné antes. Bien, después de esta vela tenemos aquí el imbalance. Como veis está intacto, sin tocar, porque está la línea continua. La estrategia, ¿cuál es? Os la vuelvo a decir. A ver si no he quitado la alarma de antes. Vamos a quitarla para que no me queden por ahí. Vale. La estrategia es poner una alerta justamente. A ver, no hace falta que esté tocando justo, pero muy cerquita, ¿vale? Para estar atentos. Por eso os digo que a un minuto, mucho cuidado, porque mientras suena la alerta y abrís la pantalla de TradingView y no sé qué más, ya os pasó el arroz, ¿vale? Entonces, mejor operarla en gráfico pues de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas, ¿vale? Mucho mejor. Bien, ponemos aquí una alerta en esta zona justo del imbalance por la parte superior. A ver qué he hecho, que no quería poner esa línea. Bueno, claro, en este caso no me deja poner una alerta de precio al estar con la reproducción por barras. Pero bueno, da igual, vamos a poner la línea. Ponemos la línea, que no nos gusta el color, no pasa nada, la ponemos de color amarillo simulando la alerta. Bien, imaginaros que esta vela roja todavía no está. Vamos a ver si tiene esta reacción o no tiene esta reacción. De hecho, si nos vamos atrás, vemos que también estamos en una zona de soporte, ¿vale? Así que en principio debería de cumplir bien. Vamos a activar la reproducción por barras y a ver qué es lo que hace el precio. Vamos a ponerlo, bueno, tal cual. Bueno, en este caso veis que esa zona la ha tomado, pero la ha tomado con una mecha solamente. La ha tomado con una mecha simplemente. Quiere decir que si hubiéramos puesto un stop loss apropiado, por ejemplo, en esta vela de entrada, a 1 ahí esta operación ya hubiéramos salido ganadora. Vamos a seguir dándole a ver qué otros imbalances tenemos por aquí, porque por ejemplo, si nos encontramos ahora en esta situación, voy a dar un poco más adelante, por ejemplo... Vale, me he pasado, me he pasado. Siempre hay que buscar los imbalances más cercanos para poner la alerta. Ahora, por ejemplo, ¿qué imbalances tenemos cercanos? Bueno, ahora el que ha tomado aquí justamente, después tenemos este de más abajo, este de más arriba. Hay que poner alertas de precio. Una alerta de precio aquí, esta alerta de precio aquí ya teníamos aquí, otra alerta de precio aquí. Y cuando nos suene, vamos a ver la situación y entramos siempre en dirección opuesta, lógicamente, a esa barrera que tenemos ahí o a ese imbalance. Y si es acompañado de una zona de soporte, pues mucho mejor, ¿vale? Es lo ideal. En principio ahora, ¿qué debería hacer el precio? Bueno, pues rebotar hacia arriba otra vez. Genial, ¿vale? Aquí si hubiéramos abierto, vamos con la posición larga en este caso, operación, también hubiera sido ganadora, ¿vale? Bueno, recordad, a ver, aquí estamos 0,72, 1%, bueno, 1%, está bien, un 1% en 15 minutos, ¿vale? Un 1%, si usamos un apalancamiento de 5x, sería un 5%, que no está nada mal. Y aquí lo mismo, 76, no, vamos a poner un 1%, ¿vale? Un 1%, 1, ¿vale? Tanto de stop como de take profit. Vamos a seguir, bueno, vamos a quitar estas alertas de precio, esta al menos, porque ya no tenemos imbalance y esta la dejamos. Fijaros, ¿qué imbalances tenemos cercanos ahora mismo? Tenemos cercanos este, por eso he puesto aquí una alerta discontinua, pero es un imbalance. Y tenemos este, aquí lo tenemos, ¿vale? Por eso tengo puesta aquí esta otra alerta, ¿vale? Vamos a ver la play. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, no sé si habéis visto la maniobra. Ahora mismo el precio, al llegar aquí, me suena la alarma. Me suena la alarma porque el precio ha llegado aquí. A ver, veis que el mechazo y el precio ha retrocedido, pero no lo ha hecho de forma rápida. Estos son minutos. Si estamos en un minuto no nos da tiempo, como os comenté antes. Si estamos en 4 horas, pues imagínate, te da tiempo a fumarte un puro. Entonces yo, una vez que esté aquí, me abro la posición en short, en sentido contrario. De hecho, vamos a ver si tenemos... Vale, coincide perfectamente con zonas de máximos, en este caso relativos,
positivos, pero no solos, sino acompañados de imbalance. Ahí está la gracia, ¿vale? Entonces aquí, si hubiésemos entrado, posición corta, hubiéramos entrado aquí tal cual. Según me suena la alarma, vemos que está el precio tocando, esta vela tendría que estar tocando aquí, entramos ahí, por ejemplo, como os había dicho antes, ¿no? 1 a 1, pues 1 a 1, 1 a 1, genial, ahí la tendríamos. Esta alarma sigue porque todavía no se ha roto la zona, así que esta sigue, pero hay que hacer modificaciones. Esta, por ejemplo, la quitaríamos y ahora fijaros una cosa, se han formado aquí dos nuevos imbalances. Entonces, ¿dónde tendríamos que poner una alerta? Bueno, pues justamente en la parte superior de este imbalance, que es la más cercana. De hecho, ya está casi tocando. Ahí tenemos. Ahora mismo me sonaría aquí otra alarma, ya con esta operación cerrada aquí. Si no se entiende algo de lo que estoy explicando, ¿vale? Porque esto es muy fácil de ejecutar, pero es muy complicado de explicar, ¿vale? Entonces es normal que, sobre todo a las personas nuevas, que tengan dudas, ¿vale? Porque esto es trading, digamos que ya a un nivel un poco avanzado. Sí es verdad que los soportes y resistencias es análisis técnico básico, pero aquí también estamos tomando la absorción, ¿vale? De la liquidez. Entonces, claro, mezclar imbalances y con soporte, resistencias y demás, pues bueno, estructura de mercado, ¿vale? Puede sonar a chino para muchos, así que preguntad lo que queráis. Esta operación anterior, fuera con ella, ¿eh? Ahora nos preocupamos de esta otra. Esta otra, aquí hay dos escenarios. Un escenario es que desde aquí ya se vaya para aquí y otro escenario es que se beba todo esto hasta aquí abajo y aquí abajo ya tenga ese movimiento alcista. De hecho, vamos a mirar la estructura. Aquí tenemos resistencia y aquí tenemos soporte, así que podría darse cualquiera de las dos opciones. Vamos a ver al play. Bueno, al final era la segunda opción, ¿vale? Se bebió toda la liquidez y sube. No obstante, ya veis que ha respetado perfectamente esta zona de soporte, ¿vale? Así que genial, con una buena gestión lo tendríamos también. Fijaros que solamente con soportes y con resistencias ya podemos montar una estrategia. Si aparte le sumamos todo lo que estamos viendo hoy, tenemos ya aquí una estrategia súper currada. Y de hecho, con las alertas de precio, podemos estar súper tranquilos en una temporalidad alta, ¿vale? A un minuto no vamos a estar tranquilos, ¿vale? Porque sería scalping, pero en una temporalidad de 1 hora o de 4 horas hacemos esta estrategia, ponemos una alerta de precio y nos olvidamos hasta que no nos suene el teléfono. Después ya cogemos, nos vamos a la gráfica y tranquilamente, ¿vale? Tomando un café, tranquilamente, digo tranquilamente porque en 4 horas el precio no va a tocar el imbalance y darse la vuelta ya, ese es un proceso. En 4 horas cada vela es de 4 horas, ¿vale? Entonces con tranquilidad. Bien, esta operación lo mismo. Yo ahora aquí, por ejemplo, esta la dejaría puesta, esta la quitaría porque aquí ya no tenemos nada. Vamos a dar a play. ¿Veis? Ahora, fijaros, se lo ha bebido todo. Imbalances cercanos, bueno, seguimos teniendo este. Por eso tengo aquí una alerta de precio, no sé si la veis. Pero, ¿qué tenemos? Por la parte de abajo tenemos imbalances también, con lo cual tendríamos que venirnos aquí y en la parte superior colocamos otra. Aquí puede pasar lo de antes, que tome solo esta liquidez o que venga por esta otra. Por eso es recomendable o aconsejable no apalancarse mucho, porque si en lugar de ser aquí es aquí y aquí te apalancas porque está tu posición y el precio baja hasta aquí a tomar toda esta liquidez, va a tomar la liquidez pero te va a limpiar a ti también, así que mucho cuidado con eso. Y nada amigos, vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que se ha entendido bien. De todas formas, ya sabéis que para eso está la caja de comentarios, para que me preguntéis cualquier cosa, duda. Ya sabéis que yo siempre respondo a todo el mundo, o al menos lo intento, ¿de acuerdo? Por otra parte, comentaros que también estamos en el grupo de Telegram las 24 horas. Tenéis el link de registro en la descripción del vídeo. También tenéis en promoción todavía el ecosistema Quotex VIP, ese banner de color rosa que tenéis ahí debajo de la pantalla, que pone ecosistema Quotex VIP. Bueno, pues tenéis en la descripción del vídeo también el formulario, ¿vale? Estamos en promoción. Quien coja la oferta de 6 meses solamente va a pagar $50 por 6 meses, ahorrándote un 44%. Así que bueno, es limitado para las primeras 15 personas. Creo que ya se ha llenado algo más de la mitad. Deben de quedar algunas plazas todavía disponibles. Así que bueno, solamente es para avisar, porque luego mucha gente me escribe porque quiere unirse a la promoción y resulta que la promoción ya ha terminado, ¿vale? Eso ha pasado con la primera promoción, que lo habíamos puesto a $10 de por vida y claro, en 3 o 4 días la promoción voló, ¿vale? Voló porque las promociones
promociones es lo que tiene, que vuelan. Así que para que lo tengáis en cuenta también. Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, un comentario, ¿vale? Estos vídeos, aunque penséis que no, cuesta mucho trabajo hacerlos. Hay mucho análisis detrás, muchas horas de edición. Y simplemente os pido un like y un comentario, nada más. Ya he dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!